A continuación, This conference will now be recorded. paso a su presentación. Nada más, permítanme para ponerla. Es que se está grabando, ¿no? Listo, licenciados, cuando gusten comenzar, por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio y vamos a hablar un poco por pasos, ¿no? Primero quisiéramos presentar un poco del trabajo de la coalición México Saludable y cómo hemos intentado enfocar parte del trabajo de esta coalición hacia el cumplimiento de las metas del ODS 3. Entonces, si me dan la que sigue, por favor. Bueno, México Saludable, un poco a manera de introducción para quienes no nos conocen, es una coalición de diferentes organizaciones y otras coaliciones de la sociedad civil que realiza acciones de incidencia en políticas públicas. Muchas de estas organizaciones son organizaciones de pacientes que ya viven con alguna enfermedad crónica no transmisible. Todas son organizaciones en México y entonces tenemos muchos casos y muchos ejemplos de éxito de pacientes que han vivido o viven actualmente con cáncer, con diabetes, con alguna otra enfermedad crónica no transmisible. Entonces, bueno, todo esto da un gran impulso a iniciativas de regulación o de seguimiento de estrategias y de programas para la atención de la salud y nos permite hacer vocería en medios de comunicación y pues intensificar también la atención a pacientes. México Saludable nació como esto, como una estrategia para formular propuestas que de manera integral den respuesta a problemáticas de salud. Y pues nuestro objetivo se ha enfocado mucho en las enfermedades no transmisibles, debido a que estas son una carga de enfermedades que ponen en peligro el avance para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, no únicamente del ODS 3, salud y bienestar, sino que como vamos a ver a lo largo de esta presentación, pues tiene un impacto en otras de las metas y en muchos otros de los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, para prevenir y controlar todas estas enfermedades no transmisibles, es importante que nuestros gobiernos orienten la política pública hacia reducir factores de riesgo que ponen en peligro a la salud de la población. Y hemos detectado que existen 4 factores de riesgo muy importantes, que de ellos se desprende toda una serie de enfermedades o que son, digamos, una amenaza para la salud independiente de si la persona vive o no con una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, es por eso un poco que esta coalición se ha abocado a estos factores de riesgo. Entonces, si me dan la que sigue, por favor. ¿Y qué tienes? A ver, me voy a poner el micrófono, esperando que se escuche un poco mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Bueno, espero se escuche mejor y si no, estamos aquí atentas también a los mensajes. Bueno, esto es un poco como recapitular, ¿no? Que el trabajo de la coalición se aboca tanto a pacientes, escuchar a los pacientes, pero también a elevar la discusión a los sitios más altos de toma de decisión. Aquí tenemos un par de fotografías de algunos grupos de pacientes con los cuales nos hemos reunido, y en la fotografía que vemos en la parte superior, pues están miembros de esta coalición representándonos en Naciones Unidas, ¿no? En una audiencia de sociedad civil. Entonces es como estas dos partes que hace México Saludable, ¿no? Escuchar a los pacientes y tratar de pues elevar sus voces y sus opiniones. La que sigue, por favor. Bueno, esto únicamente, nuevamente, era un ejemplo del tipo de trabajo que hemos hecho
en ocasiones anteriores, pero es muy importante para nosotros que lo vean y que siempre los pacientes y las personas que viven con la enfermedad estén en el centro de la toma de decisiones y sean escuchadas, no solo por una cuestión pues de derechos, sino también porque sus opiniones son las que más pueden pues aportar a tratar de solucionar un problema, ¿no? Y la que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí ya vamos a entrar un poquito más de lleno en cuáles son estos factores de riesgo y cómo abordan a cumplir las metas del ODS 3. Entonces, si me dan la que sigue, por favor. Bueno, como todos ustedes saben, el objetivo número 3 se centra en garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y para todas en todas las edades y desde luego en todos los contextos, ¿no? Entonces, vemos que las metas que queremos como coalición y las metas que plantean los ODS, pues se comparten en varios aspectos. Aquí mencionamos algunos, pero como vamos a ver más adelante en la presentación, pues se cruza con muchas otras metas, ¿no? Entonces, tenemos de un inicio, pues, la reducción de 1/3 en la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Es algo que definitivamente compartimos y digamos, la principal meta de los ODS que impulsa a la Coalición México Saludable a participar y a impulsar estas iniciativas, el fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, y aquí entra, desde luego, el consumo nocivo de alcohol, pero también de otras sustancias, ¿no? Y el fortalecimiento de la aplicación del convenio marco para el control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que es algo que más adelante Yajaira les hablará, y es un área que en México pues se ha dado seguimiento, ¿no? Entonces, si me dan la que sigue, por favor. Bueno, un poco de los datos y de las cifras a nivel mundial por las cuales las enfermedades no transmisibles deben ser abordadas por todos los estados, es que constituyen la mayor carga de mortalidad, y esto es ya en todos los países. Todos hemos escuchado de una transición epidemiológica que ha vivido no solamente nuestro país, sino que el mundo. Entonces tenemos aquí que enfermedades como el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, ¿no? Este grupo de enfermedades son responsables por más del 80% de la mortalidad, las causas de mortalidad prematuras en enfermedades crónicas. Y todas estas enfermedades no transmisibles pues comparten los factores de riesgo que vamos a abordar más adelante. Entonces, son enfermedades que sí matan a nivel mundial a más de 40.000 millones de personas cada año, ¿no? Y simplemente esta carga de mortalidad pues no es de ninguna manera compatible con el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible ni en el ODS 3 ni en ninguno de los objetivos, ¿no? Entonces, es importante que sean abordadas, y bueno, si me dan la que sigue, por favor. Esto es solo un poco como a manera de dar contexto. En México, las enfermedades no transmisibles representan más del 70%, casi el 80% del total de las muertes. Si lo vemos desglosado, podemos ver que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, diferentes tipos de cáncer, enfermedades respiratorias, pues ocupan los primeros lugares, ¿no? Si me dan la que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos factores de riesgo que impulsan, ¿no?, esta carga de mortalidad? Pues son desde luego la alimentación, pero no cualquier tipo de alimentación. Estamos hablando aquí de una alimentación malsana, ¿no? Que vamos a ver específicamente a qué nos referimos cuando decimos alimentación malsana. Está desde luego el consumo nocivo de alcohol, está el sedentarismo y el tabaquismo, y no solamente el hecho de que alguien fume, sino la exposición de terceros al humo de tabaco o vapores de tabaco, ¿no?, que es como un nuevo producto que se está lanzando al mercado. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya entramos de lleno en el primer factor de riesgo y vamos a hablar de alimentación malsana. ¿Y por qué se utiliza el término alimentación malsana y no sobrealimentación o alimentación insuficiente? Pues porque hoy día tenemos suficiente evidencia
para saber que una buena alimentación no es únicamente que las personas coman lo suficiente en cantidad, ¿no? Es decir, las suficientes calorías, como antes se pensaba. Es decir, hubo un tiempo en el que se trató de abordar el problema de desnutrición y del hambre, ¿no? Que era un problema serio a nivel mundial. Pues se trató de abordar este problema haciendo que la gente incrementara su ingesta calórica sin prestar suficiente atención a de dónde venían esas calorías, y como consecuencia hoy tenemos una doble carga de malnutrición. Podemos tener niños con desnutrición, pero también con diabetes, ¿no? O con obesidad. Entonces, esta parte de alimentación malsana es importante en todas las edades, pero sí cobra una importancia especial durante la niñez y durante la primera infancia, y esto incluye desde luego no solamente los alimentos sólidos o que ya comienzan a alimentarse los niños, sino desde la lactancia materna, ¿no? Que debe ser algo que se debe proteger. Entonces, una alimentación saludable va a disminuir el riesgo de muchísimas enfermedades no transmisibles, pero también va a mejorar el pronóstico de recuperación cuando ya existe enfermedad, ¿no? Poniendo un ejemplo muy concreto, en el caso de una persona, por ejemplo, que vive con cáncer, quizá no se pudo haber prevenido al 100% con la alimentación, pero sí tiene mejor pronóstico de mejorar o de tener un mejor resultado en su tratamiento si su alimentación es lo suficientemente saludable o adecuada, ¿no? Este es un factor determinante del estado de salud presente y futuro en todos los individuos. Y en México, ¿cuál es un poco el contexto? Pues 1 de cada 3 niños o niñas en edad escolar ya presentan sobrepeso u obesidad, y en adultos es todavía mayor el problema. En adultos tenemos que aproximadamente 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, de nuevo, nos enfrentamos a esta parte que se llama doble carga de malnutrición. No es desnutrición o no es únicamente obesidad, tenemos personas malnutridas, personas que tienen obesidad porque los productos que están consumiendo no son de buena calidad nutrimental. Y evidentemente esto tiene que ver, se cruza, no solamente con el objetivo de salud y bienestar, esto tiene mucho que ver con hambre cero, porque ya vimos, ¿no? Con nuestro error en el pasado, que el hambre no se puede combatir únicamente llenando de calorías a la gente, se tiene que combatir dándole a la gente los nutrimentos que necesita. Y los nutrimentos que necesita en cada momento de la vida para que alcancen su máximo desarrollo y tengan un estado de bienestar pleno, ¿no? Y el hambre cero, pues también está directamente relacionada con la reducción de las desigualdades. ¿Por qué? Porque actualmente se desperdicia una gran cantidad de alimentos en países de ingresos altos, y en países de ingresos bajos y medios, mucha gente se queda sin alimento. Entonces, esto tiene que ver, desde luego, con la reducción de las desigualdades. Entonces, bueno, ¿por qué un poco hago también énfasis en esto como un factor de riesgo? Porque, desde luego, la alimentación históricamente ha sido vista como una acción individual, ¿no? Una acción que es impulsada únicamente por acciones personales o por decisiones personales, ya sea buenas o malas, y no vemos o no hemos visto a la persona como dentro del contexto al que pertenece. Y ese contexto tiene profundas influencias culturales, económicas, sociales, incluso ambientales y desde luego políticas, ¿no? Desde la toma de decisión para la falta de regulación de algunos productos o la promoción de otros, pues todos estos determinantes sociales y económicos de la salud impactan en la alimentación. Entonces, algo que sostenemos como coalición es que la alimentación debe dejar de ser vista como un problema de los individuos y debe ser abordada como una responsabilidad de todos, especialmente de los estados, ¿no? Y la que sigue, por favor. Entonces, bueno, rápidamente, ¿no? ¿Cuáles serían las propuestas, ¿no? Para lograr que se reduzca la alimentación malsana? Pues desde luego aquí sí tenemos que hacer un parteaguas, ¿no? Y dividir entre las cosas que sí queremos impulsar y las cosas que tenemos que de cierta manera frenar o disminuir su promoción. Entonces, desde luego, impulsar alimentación saludable, y esto no se debe quedar únicamente en hacer comerciales que digan come bien, o hacer mensajes que digan come saludable. Porque una alimentación saludable es mucho más que eso, ¿no? Es cumplir con muchas necesidades biológicas. Entonces, para que la población logre tener una alimentación saludable, pues se debe impulsar
el consumo de productos naturales, locales, culturalmente aceptados e inocuos. Y pues estos en su mayoría son productos como granos, semillas, frutas, verduras oleaginosas, ¿no? Y estos se pueden adaptar perfectamente al contexto social, cultural y económico de cada población, ¿no? No necesitamos hacer que la población gaste gran parte de sus ingresos en tener una alimentación saludable, si promovemos que la alimentación sea de cultivo de autoconsumo o producción local, ¿no? Entonces, aquí también vemos otro punto en el que se cruzan, ¿no? Una producción sustentable que también sea saludable, pues también puede contribuir a la mejora y al cuidado del medio ambiente. Desafortunadamente, este tipo de alimentación no cuenta con mecanismos de defensa ante grandes grupos o intereses comerciales, ¿no? Y lo que tenemos un poco que frenar, pues es desde luego la alimentación malsana o no nutritiva, que se caracteriza por cantidades excesivas de sodio, grasas, azúcares añadidos, lo que llamamos calorías vacías, no provee a nuestro cuerpo de los micronutrientes, se caracteriza por ser barata, de fácil acceso, esta cuenta con muchos mecanismos de promoción y, bueno, no están alineados necesariamente o casi nunca con las tradiciones culinarias de una región, sino que las modifican y deterioran el estado de la salud de la región a la que llegan, ¿no? Entonces, estos son los famosos productos ultraprocesados que también, dicho sea de paso, son grandes contaminantes. Todos vienen en plásticos o en empaques que eventualmente terminan en los mares y esto impacta en el objetivo de conservación de la vida marina, ¿no? de los mares. Entonces, bueno, tienen una gran influencia comercial, uso de estrategias publicitarias, un fuerte cabildeo y muchas otras herramientas de posicionamiento. Y aquí es en donde pues le toca a los gobiernos y a la sociedad civil y a la academia pues abogar porque se pueda poner un alto, o sea, más equitativo, pues la distribución de los alimentos, ¿no? Y la que sigue, voy a tratar de ir más rápido. Okay. Entonces, bueno, que como propuestas de política pública muy específicas para lograr estas, pues en México lo que podemos, o lo que estamos abogando desde México Saludable y otras coaliciones es por un etiquetado frontal claro en alimentos y bebidas, que es como el que vemos aquí en pantalla. Este etiquetado ya ha sido implementado en otros países de la región de América Latina, y como ustedes pueden ver, pues informa de manera muy clara cuando un producto es alto en azúcares, alto en sodio y en calorías y grasas, ¿no? Entonces el consumidor final pues no tiene que hacer un gran esfuerzo para saber la calidad del producto que tiene en sus manos. Desde luego está la promoción y la protección de la lactancia materna, que esto no puedo dejar de resaltar lo importante que es, la asequibilidad de alimentos sanos y frescos, garantizar el acceso al agua limpia para beber, que aparte es un derecho humano, entonces esto no debe estar a discusión bajo ninguna circunstancia, y esto a la vez tendría un impacto en la disminución de consumo de bebidas azucaradas. Y desde luego, pues, tasar productos malsanos, sí, aplicando los recursos recaudados a la prevención de estas enfermedades. Todas estas propuestas que he mencionado aquí arriba son políticas basadas en evidencia, libre de conflicto de interés, es decir, las industrias que formulan estos productos no están involucradas en las propuestas, ¿no? Es decir, se hace por grupos de expertos internacionales. Y bueno, en México sería importante contar con una ley para el combate de la obesidad como riesgo de otras enfermedades no transmisibles. Y aquí el gran reto, pero también la gran oportunidad que tenemos como país, es que México es el único país de la región que ha declarado la obesidad y la diabetes tipo 2 como una emergencia epidemiológica por la magnitud de las muertes relacionadas a esto. Y esto es una tragedia para nuestro país, pero también tenemos que tomarlo como una oportunidad para actuar y para hacer, exigir y hacer todo tipo de presión política y social para que se actúe sobre este factor de riesgo. Entonces, bueno, esto es como a grandes rasgos lo que estamos tratando de impulsar en el tema de alimentación. Y si me dan la que sigue, les voy a hablar un poco del siguiente factor de riesgo, que es el consumo nocivo de alcohol. Aproximadamente al año mueren más de 24,000 personas en accidentes automovilísticos que están relacionados con el consumo de alcohol.
Entonces aquí vemos que el consumo, este consumo no se relaciona únicamente con un tema fisiológico o metabólico de lo que hace el alcohol en tu hígado o en tu páncreas o a nivel cognitivo, sino que también puede estar relacionado con gente que no lo consume, ¿no? Es como el tabaco, el humo del tabaco no solo afecta al fumador, afecta a terceros que están a su alrededor, ¿no? Pues el alcohol, que muchas veces también es visto como un problema individual, el alcohol sí afecta a terceros, ¿no? Y algunos ODS relacionados con la reducción o que se verían beneficiados por reducir el consumo de alcohol, pues son el fortalecimiento, más bien algunas de las metas del ODS 3, es el fortalecimiento de la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, y también el 3.6, que plantea que para el 2020 deberíamos reducir a la mitad del número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. Entonces, mientras en México no contemos con una estrategia que aborde de manera más amplia el consumo de alcohol y de nuevo no lo delegue únicamente al consumidor final, sino que se incluya de manera integral, incluso como una estrategia de movilidad responsable y sustentable, pues este tipo de accidentes y de personas que quizá no son las consumidoras primarias del alcohol, pero fueron víctimas o consecuencia de un consumo excesivo, pues van a seguir sucediendo, ¿no? Y la que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí estas son algunas cifras, no quisiera únicamente leerlas, sino que ustedes pueden verlas y darse cuenta de todo lo que implica el consumo de alcohol, porque a veces, muchas veces las personas siguen sin considerarlo como una enfermedad y la palabra alcoholismo incluso tiene una connotación negativa, se le da la espalda a las personas que viven con alcoholismo, se ve de una manera muy negativa, como si la persona, como si fuera una decisión individual de la persona vivir con esta adicción, cuando realmente es eso, una adicción es una enfermedad y debe ser tratada pues con todo el apoyo que requiere cualquier enfermedad, ¿no? Además de que estas personas evidentemente son mucho más propensas a desarrollar enfermedades como cirrosis hepática y distintos tipos de cáncer que se relacionan directamente con el consumo de alcohol. En México nuestro consumo es de aproximadamente 7.2 litros per cápita y bueno, aproximadamente el 70% de nuestra población consume y de este 70%, 20% lo hace de manera excesiva. Esto de acuerdo con la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, bueno, de 2016 a 2017. Pero bueno, el consumo de alcohol per cápita sí se ha visto que es mayor en algunos estados. Aquí los vemos enlistados. Tenemos a Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila y Michoacán como los principales consumidores, ¿no? Los que tienen mayor consumo de litros. Entonces aquí sí tenemos como pues, digamos, cifras muy claras de cuáles deberían ser estados quizá prioritarios para desarrollar estrategias mucho más amplias, muy integrales y que sean dirigidas también, para ser más específico, pues a la población más joven, que es en donde se ha visto, no necesariamente que consuman más, pero en donde la normalización del alcohol y el inicio al alcohol como un hábito, pues se desarrollan en la juventud, ¿no? Entonces aquí sí tenemos también mucha claridad. Y si me dan la que sigue, vamos a ver también algunas de las propuestas de política pública que algunas de las organizaciones de México Saludable pues sostienen, ¿no? El primero es limitar la disponibilidad de la comercialización del alcohol, ¿no? Así como aumentar los precios con mayores impuestos. Esta es una medida recomendada a nivel internacional por la OPS y la OMS. Desde luego, toda la parte, siempre que hablemos de impuestos a productos malsanos, se tiene que destinar después a la prevención de las enfermedades que esto ocasiona, de las problemáticas sociales que esto ocasiona. La regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas y específicamente aquella que se dirija a niños, niñas y jóvenes. Y tenemos el ejemplo más claro. Quizá no se promocionan en canales de audiencia infantil o en caricaturas o en películas porque tenemos muy claro que estaría mal, pero sí lo hacen a través del deporte. Y aquí tenemos como un mensaje bastante contradictorio porque tenemos el deporte como algo saludable, como algo bueno, como algo que sí queremos impulsar en los niños, y los niños desde luego ven todos los partidos de fútbol, de
¿no? Todos los partidos deportivos sí lo ven los niños, pero todos los deportistas que son sus ídolos tienen alguna marca de alcohol o de cerveza en su uniforme. Entonces aquí, de manera pues muy discreta, se está haciendo una promoción que realmente no termina siendo tan discreta, termina siendo muy directa, ¿no? Y son los niños y los jóvenes quienes terminan pues haciendo una identificación de marcas impresionante. Tenemos también pues la implementación nacional de una estrategia, una legislación muy sólida para la prevención del consumo nocivo de alcohol. Y esta estrategia no solamente debe prevenir que más personas consuman alcohol de manera excesiva, ¿no? Sino también diagnosticar y rehabilitar a las personas que sufren ya la adicción a esta sustancia, la prohibición total de bebidas alcohólicas, de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, esto por completo. Por ejemplo, en México algo que se puede hacer es aumentar la edad mínima para compra de alcohol, porque en otros países es hasta 21 años y en México pues lo tenemos en 18, ¿no? Entonces esa es, por ejemplo, una recomendación que se aplicaría a nivel local. Y bueno, desde luego los programas locales para prevenir accidentes viales, como ya vimos en la tabla de arriba, pues tenemos estados que sí son un foco rojo y que a nivel local se debería evaluar qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, de nuevo, la prohibición total de patrocinio de bebidas alcohólicas en eventos públicos y el uso de evidencia generada por las propias industrias del alcohol, especialmente aquella evidencia que esté encaminada a modificar para su beneficio, pues las políticas públicas, ¿no? Y que se desarrollan muchos programas de consumo responsable, ¿no? Pero este término consumo responsable pues realmente fue impulsado por las propias industrias que venden alcohol. Deberíamos estar hablando de otro término quizá. Entonces, bueno, esto es un poco las propuestas que han salido de las organizaciones de la coalición que están hablando de reducir el consumo nocivo de alcohol. Y si me dan la que sigue, creo que ya en la que sigue pasamos al siguiente factor de riesgo y los dejo con Yajaira, que les va a hablar de sedentarismo. Hola, yo les voy a hablar sobre los dos factores de riesgo que son sedentarismo y control y tabaquismo. Y bueno, antes de empezar me gustaría comentar que muchas veces el tema de las enfermedades no transmisibles como tal, ¿no? Y en general el tema de la salud pública no se le da el valor, ¿no? Bueno, y más bien con esta perspectiva de política pública no siempre se le da el valor, ¿no? O la importancia que necesita, ¿no? Porque muchas veces podría ser que se viera como algo ajeno, ¿no? O de qué manera se pueden implementar políticas públicas, porque no se dimensionan el impacto social, político y económico que estas enfermedades tienen. Ya lo comentaba Ana, ¿no? En el caso de, si pensamos en cualquier enfermedad no transmisible, perdón, en el caso del cáncer, ¿no? Que es el factor que más población tiene, o el caso de la diabetes, necesariamente tiene impacto social, porque quienes cuidan a esas personas finalmente son familiares, quienes están al tanto de esas personas. Incluso si una persona pierde a un familiar o vivir con diabetes, pues no tiene, digamos, tiene implicaciones dentro de nuestro contexto. Y si nos vamos, digamos, a un contexto más político y económico, todos los gastos que estas enfermedades le provocan al sector salud, pues tiene también implicaciones dentro de nuestra economía. Entonces, por eso digamos que sí es importante ver la dimensión de todos estos problemas, porque además México, pues evidentemente, como ya lo comentaba Ana, muchos de estos factores de riesgo, pues no están bien. Y bueno, en el caso del sedentarismo, es importante mencionar que la inactividad física está asociada con la aparición y falta de control de diversas enfermedades no transmisibles, como es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, osteoporosis y ciertos tipos de cáncer. La OMS, la recomendación de la OMS en el caso de la actividad física recomienda 30 minutos, digamos, de actividad intensa a moderada diario en la población adulta, y 1 hora para niños, niñas y jóvenes.
que son, digamos, quienes necesitan, digamos, incluso el impulsar y fomentar la actividad física desde la niñez, pues es importante para que se genere o generemos un hábito respecto a la actividad física. Y bueno, de acuerdo con la ENSANU, 58, o sea, casi 60% de niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años no realizaron alguna actividad física organizada, ¿no? Durante los últimos 12 meses previos a la encuesta. O sea, casi 60% de los niños tienen una vida sedentaria. Es importante mencionar que parte de los factores de esta vida sedentaria de los niños, niñas y adolescentes tienen mucho que ver con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? A veces incluso pareciera dentro de la broma cotidiana de, ay, bueno, cuando éramos jóvenes los niños salían y jugaban a las escondidillas, ¿no? Pero sí tiene necesariamente implicaciones dentro de nuestra vida cotidiana. No es lo mismo salir y correr que quedarte todo el día en tu casa jugando videojuegos, como lo hacen muchos niños, niñas y adolescentes en la actualidad. Casi 40% de esta población realizó de 1 a 2 actividades, 2.5% más de 3 actividades durante el día. De acuerdo con la clasificación de la OMS, en México 22.7% de los adolescentes entre 15 y 18 años son inactivos. Y la siguiente, por favor. Un dato que me parece importante mencionar es que, digo, y un poco relacionándolo con esto de las nuevas tecnologías, es que entre los adolescentes casi el 64% está más de 2 horas diarias viendo la televisión, ¿no? Y considerando el dato de las personas y los jóvenes, bueno, más bien los jóvenes que tienen o que se contempló que no hacen ninguna actividad física. Y bueno, ¿cuáles son estas barreras según la ENSANU 2016 para realizar actividad física? El 34% es falta de motivación. Recuerden que hace unos momentos comentaba esta parte de la necesidad de que los niños y las niñas, o más bien desde a edades tempranas, se impulse la actividad física como un hábito de vida. Porque si durante tu niñez realizaste actividad física, va a ser mucho más fácil que en tu adolescencia y en la adultez pues puedas seguir generando o puedas seguir con este hábito. 37.7% falta de espacios adecuados y seguros, que, digamos, ahorita vamos a ver qué acciones se pueden realizar, que es una de las políticas públicas que se recomiendan para que se realice la actividad física. 27.5% por problemas de salud, incluyendo discapacidades, y 56.8% falta de tiempo. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que están relacionados, digamos, con el tema, con este punto de la actividad física, pues es el 3, ¿no? Que es el que ya hemos venido comentando, pero esta parte de la educación de calidad, ¿no? Digamos que los datos que nos arroja la encuesta nacional de salud nos dice que niños y niñas no realizaron ninguna actividad física, dado que en la escuela, en teoría, tendría que haber el impulso de las actividades recreativas y físicas. Y bueno, y también tiene que ver con el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles. Y tiene mucho que ver también con este tema de la movilidad. La siguiente, por favor. Las propuestas de política pública. Las acciones ambientales y de políticas públicas deben incluir mejora al acceso a lugares para la práctica
de actividad física y no únicamente mensajes de promoción. Sí, bien sabemos que en las políticas públicas pues es importante el tema de la campaña y la difusión de hábitos saludables, ¿no? Pero siempre las campañas siempre tienen o tendrían que ir acompañadas de una acción. Por sí solo un mensaje de, como lo mencionaba Ana, come bien, mídete, ve al doctor, muévete, no, por sí solo, digamos, pues no necesariamente va a tener las implicaciones o los resultados que se quieren. Necesitamos acciones. Diseño urbano, uso de tierra, recuperación de espacios públicos y áreas verdes, ¿no? Y esta, digamos, que es un punto que muchas veces no lo dimensionamos. De acuerdo a la zona, por lo menos en la Ciudad de México, incluyendo otros estados, pues no necesariamente nuestro nivel de movilidad es el mismo, ¿no? Hay quien tiene que trasladarse, pero no es lo mismo trasladarse en automóvil que trasladarse en transporte público y subir las escaleras del metro, ¿no? Que al final, pues, este tema de una vida sedentaria implica estar sentado viendo el televisor, sentada viendo tu computadora y no tener ningún tipo de movimiento durante el día, ¿no? Entonces, sí es importante esta parte de la recuperación de espacios públicos, incluso en algunos lugares donde se ha hecho esta recuperación de espacios, sí ha habido un impacto dentro de la comunidad, ¿no? Cada que vemos que recuperan un parque o que ponen juegos, sí, las personas, la gente sí los utiliza, ¿no? Y también, desgraciadamente, por el contrario, hemos visto que por lo menos dentro de la ciudad, ha habido un impacto y una generación cada vez más de centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Cuando estos espacios podrían ser utilizados para hacer parques, pero digamos que por distintos intereses se les da prioridad, ¿no? Principalmente económicos, a un centro comercial que no necesariamente beneficia, digamos, en este sentido de la salud pública, la salud de las personas. Políticas para fomento del transporte activo, como instalación y diseño de ciclovías, que también nos hemos dado cuenta si funcionan y son útiles para los traslados de las personas. Se debe contar con apoyo del gobierno federal y local, como de la sociedad civil, que incluye estrategias para aumentar los espacios accesibles sin costo o de bajo costo que cubran horarios amplios y que fomenten la participación de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Espacios seguros con suficiente iluminación, vigilancia y mantenimiento, perdón. En este caso, estos espacios tienen mucho que ver con esta parte que les decía de la recuperación de espacios públicos. El hecho de, se podría pensar que una cancha abandonada podría prestarse a actos vandálicos. Sin embargo, si se recupera este espacio, si se pone alumbrado público, genera que la misma comunidad se apropie de estos espacios y participe de estos espacios y digamos que va generando un ambiente distinto al tema del vandalismo. Promoción de actividad física, no solo de forma estructurada, sino que también promueva momentos activos en el hogar, espacios laborales y escuelas que ayuden a evitar los tiempos sedentarios prolongados, ¿no? Dentro de la y en el caso, ya les comentaba, en el caso de la escuela, ¿no? Sí es grave que los niños y las niñas, perdón, no estén haciendo actividad física. La que sigue, por favor. Bueno, el otro factor de riesgo es el tabaquismo. Les voy a platicar un poco sobre la situación actual en México. Es importante mencionar que el consumo del tabaco y la exposición al humo del tabaco genera más de 66,000 muertes al año, lo cual, como les decía, representa costos para el sector
sector salud superiores a 75,000 millones de pesos. En este caso, digo, específicamente estoy hablando del tabaquismo, pero digamos en el ámbito de la salud pública, todos estos factores de riesgo que ya les mencionaba, generan enfermedades las cuales representan costos para el gobierno, ¿no? Bueno, según la encuesta global de tabaquismo en adultos, el 16.4% de personas mexicanas fuma actualmente, 8.2% son mujeres y 25.2% son hombres. Ahorita les voy a comentar un poco sobre este tema porque históricamente, digamos, el tabaquismo ha sido más presente en los hombres. Sin embargo, sí hay una tendencia a la feminización del tabaquismo. Cada vez son más las mujeres que están presentando tabaquismo y principalmente se representa en las, o más bien ocurre en las mujeres jóvenes. Según la encuesta de tabaquismo en jóvenes, en 2011, entre el 5.2% y el 27.5% de los estudiantes de secundarias urbanas de entre 13 a 15 años fuma, y sí se han detectado inicios de jóvenes, ¿no? De niños y niñas que fuman desde los 10 años, ¿no? Así como les decía que hay una tendencia a que cada vez más mujeres fumen, pues también hay una tendencia a que cada vez más jóvenes empiezan a fumar. Y si lo pensamos, digamos, y lo relacionamos con los temas anteriores, pues este tema de el sedentarismo, pues provoca, por lo tanto, que la actividad física, digamos, como tal, provoca que la gente deje de fumar, ¿no? Que ocupe, digamos, su mente en otras cosas. En el caso del tabaquismo, pues sí hay como una relación entre el sedentarismo y el tabaquismo, digo, y todos los demás factores de riesgo que ya mencionábamos. Esto que les decía, hay en estados donde ya en ciudades donde ya se detectó que más mujeres que hombres jóvenes de entre 13 y 15 años fuman. Estos son Campeche, Chilpancingo, la Ciudad de México, Durango, La Paz, Morelia, Pachuca, Tepic y Veracruz. Estos estados son en donde las mujeres, más mujeres jóvenes fuman respecto de los hombres. La que sigue, por favor. Bueno, el tabaquismo como tal, obviamente, pues tiene implicaciones en la salud de las personas. Ya les decía yo, no nada más afecta, y ya les comentaba también Ana, no nada más afecta a quienes fuman, sino también a quienes inhalan el humo del tabaco. Y este factor de riesgo como tal tiene relación con distintos objetivos de desarrollo sostenible, y en este caso, pues una de las relaciones tiene mucho que ver con una de las políticas públicas que hemos propuesto. Uno de ellos es impulsar, ¿no? y aumentar el impuesto al tabaco. Desde el 2011 no se ha subido el impuesto al tabaco en México, y digamos que una de las propuestas de nosotros es aumentar este impuesto al tabaco, considerando que considerando cómo es que este factor de riesgo y el impacto con las enfermedades enfermedades no transmisibles. Una persona que tiene diabetes o que tiene cáncer, pues obviamente genera impacto en su economía, y esto principalmente afecta a quienes los tienen, ¿no? Y entonces, si enfocamos estos impuestos a este sector de la población, pues digamos que tiene esta relación con este objetivo de definir la pobreza. Acción por el clima y la vida submarina también tiene que ver mucho porque, digo, si lo pensamos también desde la otra perspectiva,
las colillas de cigarro, ¿no? Contaminan los mares, se estima, las colillas de cigarro tardan hasta 10 años en degradarse, y se estima que pueden contaminar, una colilla de cigarro puede contaminar hasta 8 litros de agua, ¿no? Entonces, pues sí, también tiene mucho que ver con el tema ambiental. Y bueno, las políticas, este objetivo, perdón, de reducir 1/3 de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, fortalecer la prevención y el tratamiento de abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. Y estos objetivos tienen que ver específicamente con el objetivo 3, que es el que estamos todos exponiendo. Y hay un punto específico del 3A, fortalecer la aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco. El Convenio Marco para el Control del Tabaco fue ratificado por México desde el 2004, y digamos que este convenio tiene las directrices y tiene, digamos, es la guía de recomendaciones de políticas públicas que cada país que lo firma tendría que hacer, ¿no? Y en este caso, pues, son distintos los temas que se abordan en este convenio marco, y en teoría, si México ya firmó este convenio desde 2004, pues tendría que impulsar políticas públicas basadas en el convenio, porque al final, pues digamos que es la guía internacional que hay que seguir para mejorar este tema de políticas públicas, y que no necesariamente se ha llevado a cabo desde que se firmó el convenio. La siguiente, por favor. Ya les comentaba la importancia de aplicar el convenio marco, tenerlo como guía para la implementación y de políticas públicas para el control del tabaco. La protección en el territorio nacional de la exposición al humo de tabaco en todos los espacios públicos cerrados, y áreas interiores de trabajo, con énfasis en movilización ciudadana para que se cumplan las buenas leyes vigentes en la Ciudad de México y en los estados. Digamos que parte de las políticas públicas que además están en el convenio marco es que exista, digamos, ciudades, ¿no?, 100% libres de humo de tabaco, y se siga de acuerdo a estas directrices. Y en este caso, muchas de las acciones que se llevan a cabo, pues también en contra de estas políticas públicas, las lleva la industria tabacalera, ¿no? Y muchas de estas acciones, pues es, digamos, adaptarse o ver de qué manera se salta la ley para que espacios que son, en teoría, libres de humo de tabaco y que no tendrían por qué ser un espacio cerrado y la gente esté fumando, pues hemos visto, seguramente la mayoría de nosotros y nosotras hemos visto que sí hay lugares en donde está cerrado y las personas fuman. Y digamos que si no se aplica y se vigila la ley de manera adecuada, pues hay un relajamiento de la misma, ¿no? Cada vez es más común que se salten, digamos, estas normas, y veamos y conozcamos lugares en donde se fuma en espacios cerrados. Y esta política pública va directamente relacionada a proteger, a reducir obviamente el consumo del tabaco, pero también a proteger a las personas no fumadoras del humo del tabaco. Mejoramiento de la política fiscal sobre los productos de tabaco para que su impuesto represente el 75% del precio al consumidor final, recomendado y establecido también en el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Apoyo a las acciones de cesación del consumo de tabaco y la adicción a la nicotina en unidades de salud del primer nivel de atención y clínicas especializadas. Este punto es muy importante, ¿no? Tiene mucho que ver con los tratamientos que hay para las personas que fuman. Sí existe un porcentaje de personas que fuman y quieren dejar de fumar. Ya es sabido que el humo del tabaco y el tabaco como tal provoca daños a la salud, pero al final es una adicción. Y no necesariamente en las clínicas les preguntan si fuman o no fuman y se da tratamiento a estas personas, ¿no? Entonces sí, digamos que este tema también tiene que ser atendido dentro de las políticas públicas.
Y, bueno, otro tema importante es la regulación a los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que más conocidos como vapeadores. Digamos que este concepto es muy amplio porque existen un montón de tipos de estos productos que además, digamos que parecieran inocuos, ¿no? Porque la industria es como los vende, porque además es, digamos, el nuevo producto de la industria para atraer a niños, niñas y jóvenes al tabaquismo, ¿no? Hay estudios que demuestran cómo es que estos productos también dañan la salud, ¿no? Y que es importante poner regulación estricta a estos productos de la misma manera que se han puesto a los demás productos para el control del tabaco. Y siempre en este caso comento, imaginemos que cuando empezó el auge del tabaquismo como tal, y que no había políticas públicas y que no sabíamos el daño que causaba, pues se fumaba en las escuelas, se fumaba enfrente de los niños, las mujeres embarazadas fumaban, había doctores que recomendaban fumar, porque no se sabían los daños que provocaba. Y en el caso de los sistemas electrónicos o de este tipo de cigarros, pues la evidencia científica empieza a ver porque son nuevos productos y nos dice sí también provoca daños a la salud, pero pero como hasta digo, no tienen como aún el auge, ¿no? Por eso sí es estricta y es necesaria la regulación, pues sí es, digamos, un tema en el que hay que estar alertas, pues, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, voy a comentar de manera general estas conclusiones y Ana ahondará más en ellas, pero, bueno, al suscribir la Agenda 2030, México ratifica su responsabilidad global y su compromiso con la promoción del desarrollo sostenible para impactar de manera positiva en la salud poblacional, ¿no? Y digamos que este punto es bien importante y vuelvo a esta parte, dimensionemos la salud pública en nuestra vida cotidiana y el impacto que tienen todas estas, las enfermedades crónicas dentro de lo local y lo personal, lo familiar y lo social, ¿no? Para la implementación de la Agenda 2030 en México es necesario reconocerla como un compromiso de Estado y sentar las bases de su permanencia en el tiempo. No, digo, además de que ya existen políticas, sí es importante seguir con ellas y seguir impulsando estas políticas públicas y no soltarse de ellas, ¿no? Porque sí es grave, sí son graves los datos en términos de salud, es grave que México sea un país donde la obesidad sea declarada una epidemia, sí es grave que cada vez haya más niños obesos en nuestro país, también es muy grave que cada vez más niños y niñas comiencen a fumar, que tengan vidas sedentarias, ¿no? Y que además consuman alcohol a tempranas edades, ¿no? Y entonces, pues hay que darle seguimiento a estas políticas públicas porque si no, seguiremos yendo para atrás como nos ha pasado en muchos de estos factores de riesgo. Es fundamental seguir trabajando en las alianzas estratégicas con diferentes sectores, social, académico, empresarial, cuando sea necesario, con agencias del sistema de las Naciones Unidas y agencias de cooperación internacional para el desarrollo, y combatir las enfermedades no transmisibles es la clave para el cumplimiento del ODS 13. Bueno, por mi parte es todo, no sé si tengan preguntas. Ahora Ana les va a ahondar más en estas conclusiones y ya después iremos como a las preguntas. Bueno, únicamente para agregar un poco, ¿no?, a estas conclusiones que ya nos comentaban, sí es fundamental seguir trabajando en alianzas estratégicas y aquí sí hacemos la acotación, ¿no? Si se dan cuenta, el sector empresarial es el único que dice cuando sea necesario y no es que deba ser un sector que quede completamente ignorado, sino que debe ser incluso en algunos aspectos involucrado para partes como de desarrollo sustentable, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí hacemos la acotación porque, por lo menos en el caso de tabaco, alcohol,
alcohol, bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, hay un sesgo muy importante con el tipo de información y el tipo de estudios que han presentado estas industrias, que son estudios que evidentemente pues defienden una postura de intereses comerciales y no necesariamente una postura de promoción y protección de la salud, ¿no? Entonces, es por eso que hacemos esta acotación y es lo que ya les comentaba hace rato, ¿no? De calidad y cuando hablamos de calidad implica, ¿no?, necesariamente que no sea evidencia científica que elaborada con un conflicto de interés, o sea, que quien elaboró la evidencia científica sea a la vez el vendedor del producto X, ¿no? Entonces, esta es como una acotación muy importante, porque si no podemos estar perdiendo tiempo o esfuerzos en impulsar políticas que no van a tener un impacto real en la mejora de la salud poblacional, porque desde un inicio está basada pues que no necesariamente es lo mejor para la salud poblacional. Tenemos suficientes casos para demostrar que ha sido así, y bueno, creo que la industria que ha tenido como un mayor número de casos para demostrar así a lo largo de la historia, pues es la industria del tabaco, que durante muchos años financió esa misma industria estudios diciendo que el tabaco no era dañino, que sí podía ser consumido, que no era adictivo, etcétera, etcétera. Cuando casi 50 años después empezaron a salir políticas que decían lo contrario, ¿no? Entonces, es por eso que es importante y bueno, todos estos factores de riesgo que dijimos, aunque solo son 4, tampoco podemos verlos de manera separada, de ninguna manera podemos verlos de manera separada, ¿no? Esto es algo bien importante porque alcohol, consumo de tabaco, inactividad física y alimentación malsana, pues se cruzan entre ellos, están influenciados por muchísimas cuestiones familiares, sociales, comerciales, etcétera, es decir, coexisten, no son factores aislados, ¿no? O sea, si nosotros vamos a una fiesta y consumimos alcohol y probablemente en esa fiesta alguien esté fumando, ¿no? O sea, no podemos tampoco pensar en estrategias que aborden uno de estos factores sin pensar en que estos factores van a estar conviviendo entre ellos y con muchos otros que quizá también puedan ser un riesgo para el cumplimiento de este ODS, ¿no? Entonces sí es también verlos con una mira integral y pues esta presentación ha estado muy enfocada a las enfermedades no transmisibles porque es a lo que se aboca esta coalición, pero también sí hacer la acotación de que incluso con enfermedades que sí pueden ser contagiosas, pues estos factores de riesgo también son determinantes para empeorar las condiciones de salud de esas personas, ¿no? Hablando de quizá enfermedades respiratorias, virus, etcétera, desde luego la calidad de vida de la persona va a empeorar si además de vivir con una infección respiratoria, fuma, ¿no? O además de tener cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune, no consume alimentos saludables, ¿no? Entonces, bueno, desde luego es como recalcar que las enfermedades no transmisibles y los factores de riesgo más asociados a estas no son exclusivas de este grupo de enfermedades. Estas pueden afectar a cualquier grupo poblacional. Y bueno, no sé si quieres leer. Igual nada más. ¿Te la leo? Sí. Bueno, es que no alcanza. No, es que dice Eric que el tabaco ya tuvo como medidas, aumento en impuesto y que varias, bueno, políticas públicas como tal, y que en el caso del alcoholismo en México cada vez aumenta más en jóvenes por la desmedida publicidad hacia esos productos. Esto de que comentaba Francia del fútbol, de cómo es que... bueno, sí, vemos una pregunta en pantalla de Eric Adrián. Hola. Y bueno, él nos dice justamente esta parte, ¿no? Que el alcohol no ha tenido suficientes medidas restrictivas, ¿no? Entonces, desde luego, estamos de acuerdo, es totalmente cierto, no se ha actuado con mucho énfasis en este factor de riesgo, y lo vemos muy claro, ¿no? Aquí nos dices que aumenta de manera desmedida en adolescentes y jóvenes,
de las organizaciones que forman parte de México Saludable han hecho énfasis en cómo los eventos deportivos, ¿no? Hablando específicamente de los partidos de fútbol, por ejemplo, ahora que acabamos de tener el Mundial, pues si volteamos a ver quiénes son los patrocinadores, o los comerciales o las marcas que vemos en los uniformes, casi siempre son de productos no muy saludables, ya sea tabaco, ya sea bebidas azucaradas, afortunadamente, perdón, alcohol, tabaco no, afortunadamente tabaco no, pero de alcohol sí. De alcohol sí, y lo tenemos también en equipos de fútbol nacional, entonces, desde luego, aunque no son programas dirigidos a público infantil, pues sí tienen una audiencia infantil y juvenil bastante importante, entonces es importante también fortalecer regulación en ese aspecto. ¿Puedo comentar lo de la tabla? Sí. Otra de las cosas que me gustaría comentar, ¿no? Y un poco va enfocado a esta pregunta que hacía Eric Adrián, en el caso de estos factores de riesgo, digamos que todos tienen como ejes rectores, y parte de las cosas que necesitamos y que como política pública implementar, pues es la eliminación de la publicidad, ¿no? En el caso de la alimentación malsana ya hablábamos sobre el tema de cómo es que estos productos se promocionan para niños y para jóvenes. Y digamos que en el caso de la publicidad de productos de tabaco, digamos que es hasta ahora de las más controladas. Ya no hay publicidad de productos de tabaco, aunque la industria tabacalera sí utiliza distintas estrategias para promocionar sus productos, porque sí está permitida en revistas para adultos, por ejemplo, en internet, también hay un tema de publicidad en redes sociales, y que tiene como es menos fácil de medir, o la exhibición de los productos de tabaco, ¿no? Cuando vamos a un Oxxo o a un Seven, atrás en el panel pues están las cajetillas de cigarro promocionándose, y esto también es publicidad, pero de todos del alcohol, de los productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, no hay una regulación estricta de publicidad. Otro del tema importante para estos temas es el etiquetado. Ana habló muy puntualmente de qué medidas se han implementado a nivel internacional. En el caso de los productos de tabaco, también hasta ahora tenemos pictogramas, pero no cumple con los requerimientos que pide el Convenio Marco para el Control del Tabaco. La oferta, ¿no? De qué manera se venden y se promocionan estos productos, en el caso de las bebidas azucaradas, de los productos ultraprocesados, del tabaquismo y del alcohol, ¿no? Si vemos como en el caso del alcohol, es un ejemplo, una desmedida publicidad y una desmedida oferta de estos productos en espacios que además son vistos y frecuentados por jóvenes y por niños y niñas. Los impuestos a estos productos, y si pensemos en esto que comentaba sobre enfocarnos en que estos impuestos a estos productos podrían contribuir a la reducción de la pobreza en México, y bueno, para etiquetar, ¿no? Y para esto es necesario etiquetar los recursos. Y un tema muy importante que tiene que ver con todo lo que comentábamos y que ya lo había mencionado Ana, el conflicto de interés. Porque muchas de nuestras políticas públicas o de las políticas públicas que se hacen, muchas veces son vistas desde esta perspectiva económica que desgraciadamente beneficia a las industrias y no necesariamente a la salud de las personas. Y pasa con todas las industrias, en este caso de las bebidas azucaradas, de los alimentos ultraprocesados, incluso la industria del tabaco o la industria de las fórmulas, ¿no? En el caso de la lactancia materna. Entonces, sí, parte de nuestras exigencias es que el gobierno priorice la salud de las personas y enfoque las políticas públicas dirigidas a la salud
y que no beneficie a las industrias. De acuerdo. Muchas gracias, licenciada Ana Yahaya. Bueno, creo que si no tuvieran más... Sí, yo testigo de los estragos de la computadora. Eric, sí. Creo que estamos completamente de acuerdo con el comentario de Eric Adrián, ¿no? Causa muchos estragos. No sé si tuvieran más comentarios o preguntas. Sí, por favor, a nuestros participantes, si alguien tiene otra pregunta, que nos haga favor de escribir en el chat. Carolina nos dice, ¿cuál consideran es el mayor obstáculo en México para cambiar el etiquetado frontal de los productos? ¿Lo consideran un conflicto de intereses? Sí, ¿ahí me escuchan o vuelvo a conectar la bocina? Yo sí te escucho. Ok. Hay varios obstáculos para cambiar el etiquetado frontal de los productos de alimentos y bebidas. Uno de los principales sí es el conflicto de interés, porque es una industria, bueno, muchas industrias que hacen un cabildeo muy fuerte dentro del Congreso y fuera de este, ¿no? También con los tomadores de decisión que deberían estar pues abogando por un etiquetado claro. Eso lo hemos visto varias de las organizaciones que formamos parte de México Saludable. Entonces, una parte de las más importantes ahora es el conflicto de interés. Necesitamos también la falta de voluntad política, pero aquí es en donde creo que cobran mucha importancia las organizaciones de la sociedad civil y las y los consumidores, ¿no? Quienes estamos aquí conectados, tenemos una voz y tenemos que exigir, ¿no? Porque al final de cuentas el mercado, la industria se debe adaptar a lo que los consumidores exigimos y no los consumidores adaptarnos a lo que una industria u otra nos ofrezca, ¿no? Entonces, como consumidores, creo que debemos pues estar unidos y alzar la voz y exigir mejor calidad en los productos y exigir también que los productos cumplan con o garanticen nuestro derecho de acceso a la información, ¿no? Porque también esto es una cuestión de derechos, no es únicamente una cuestión de salud. Tenemos como ciudadanos derecho a acceder a la información y el no saber qué tipo de cuántas calorías o cuántos azúcares tiene un producto, porque el etiquetado no es claro, es una violación clara de este derecho, ¿no? Entonces, está como siendo como muy concreta, pues está la falta de voluntad política y el conflicto de intereses, pero tenemos mucha oportunidad de actuar sobre ellos si sabemos cómo hacer pues esta presión, ¿no? Y cómo hacer esta exigencia de nuestros derechos. Y anteriormente teníamos quizá la barrera de que hacía falta suficiente evidencia, ¿no? Científica, como la base de toda política. Quizá teníamos una falta de evidencia de qué recomiendan los expertos y las expertas en México, pero hoy ya la tenemos. De hecho, acaba de salir una postura bastante interesante y bastante fuerte que encabezó el Instituto Nacional de Salud Pública, pero que también tiene todo el aval y todo el apoyo de más de 26 institutos nacionales de salud, diferentes hospitales, centros de atención, universidades, investigadores e investigadoras de diferentes áreas, y todos estos expertos y expertas han llegado a la misma conclusión: el etiquetado no se entiende y debe cambiarse, ¿no? Entonces ya tenemos, eso ya no es un obstáculo, ya lo tenemos, ahora pues nos toca a la sociedad civil una parte importante que es exigirlo, ¿no? Claro. ¿Alguien más en el público que tenga alguna pregunta? Por favor, háganos el favor de escribirla en el chat. Creo que todos tenemos a Eric de nuevo. Nos pregunta,
¿Cómo podemos participar más activamente con este objetivo de desarrollo sustentable que es de la salud? A esto yo también quería agregar como una pregunta. ¿Cómo ustedes que trabajan en saludable, imagino con muchos organismos y personal de la salud, a veces, a pesar de que trabajan en la salud, es difícil vincularlo, ¿no?, al ODS-3. En su experiencia, ¿cómo es que lo han logrado meter esta idea del ODS-3 como tal en el personal de la salud, en médicos, enfermeras, nutriólogos? Ok, si me puedes ayudar poniendo la última diapositiva rapidísimo, nada más para como contestar un poco la pregunta de cómo participar más activamente. Bueno, no es la única forma de participar más activamente, pero sí, en la última diapositiva están nuestros datos de contacto. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en apoyar a cualquiera de los temas en los que trabaja la Coalición México Saludable que hemos presentado, aquí tienen, esta es nuestra plataforma, nuestras plataformas digitales, ahí están mis datos de contacto y los de Yajaira. Entonces nos pueden escribir y podemos pues ver de qué manera involucrar a más personas, ¿no?, en esta parte de la vigilancia de la política pública. Pero creo que en sí cómo podemos participar más activamente con este objetivo. Bueno, el ODS 3 tiene bastantes metas, entonces creo que sí es un reto cubrirlas todas. Nosotras definitivamente sabemos que el trabajo de México Saludable se enfoca en algunas de las que ya mencionamos en esta diapositiva, en esta presentación, perdón, pero definitivamente hay otras metas que quizá escapan de nuestras manos y por eso necesitamos también saber cómo hacer un trabajo integral y cómo comunicarnos con diferentes sectores y diferentes actores. Y es por eso que, bueno, el cómo, pues creo que este tipo de ejercicios de participación nos abre mucho las puertas para nosotros también integrarnos con personas que quizá estén trabajando en enfermedades infectocontagiosas, o con personas que no necesariamente estén trabajando, ¿no?, en el ODS 3, pero que trabajen en alguno de los otros ODS que cruzan con el 3. Y bueno, vincular con los médicos y con el personal de salud. Creo que tienen buena disposición, pero aún así es un reto porque los sistemas de salud en México pues ya bastante saturados están y a veces es difícil hacer esta integración, ¿no?, entre que los médicos y los profesionales de la salud tienen bastante en sus manos, pero definitivamente debemos pues encontrar la manera de integrarlos. Y en esta parte de, por ejemplo, recopilar recomendaciones o estudios, avales científicos, médicos, pues es un paso muy importante. No sé si... Me parece también que en este caso, a mí pensemos también en la medida de la posibilidad que tenemos y desde qué punto lo queremos apoyar, ¿no? Porque finalmente el tema de la salud pública pues es enorme. En este caso estamos hablando del ODS 3 y pensaríamos que la salud pública únicamente tiene relación con profesionales de la salud y no necesariamente, ¿no? Ya vimos que se necesitan políticas públicas, incluso en el tema de movilidad, que también era algo que hablábamos, pues obviamente otras áreas también son importantes para poder realizar y no para que este objetivo se lleve a cabo, ¿no? Y también parte de a lo mejor nuestro apoyo como ciudadanas o ciudadanos puede ser promocionar la salud pública en nuestras redes sociales, ¿no? Eso finalmente pareciera como cualquier acción, pero tal vez eso se puede hacer desde nuestra, desde nosotros, pues, ¿no? De manera individual, promocionar en redes sociales o seguir o estar informados sobre las acciones que se están llevando a cabo, participar de manera activa en movilizaciones que de vez en cuando hacemos, o informarnos, incluso informar a las demás personas, concientizar a nuestra familia de la importancia de la salud pública, de por qué es importante incluso, ¿no? Porque incluso, perdón, pero porque a veces puede ser un tema
no necesariamente agradable cuando les hablan o se les habla de que van a subir el impuesto a las bebidas azucaradas, pero ¿por qué sí es importante subir este impuesto, ¿no? Y cómo es que también la industria, ¿no? La industria refresquera o la industria de alimentos ultraprocesados o la industria tabacalera está haciendo todo lo posible para que sigamos consumiendo sus productos. Finalmente, pues, esa es su chamba, ¿no? Entonces, la de nosotros, pues, sí es evidenciar y decir que mucha de esa información, pues, tiene conflicto de interés, ¿no? Y está generada por esa industria que no necesariamente va a hacer que nuestras vidas sean plenas y saludables, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante darle la importancia que requieren estos temas y además difundir la información podría ser como otra manera de apoyar. De acuerdo. Pues creo que sería todo. Si no hay más preguntas, a nombre de My World México, agradecemos a todos nuestros participantes que nos acompañaron el día de hoy en nuestro séptimo webinar ODS3, promoviendo la salud y bienestar para todos y todas, así como a la licenciada Ana y a la licenciada Yajaira por esta ilustrativa plática en la cual pues nos llevamos mucho por aprender y por seguir trabajando en este objetivo de desarrollo sostenible. Este webinar ha sido grabado y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, My World México. Ahorita les pongo el link en el chat y bueno, estará ahí en los días posteriores en esta semana, espero yo. Los invitamos también a que se suscriban. Ahí pueden ver webinars pasados y también pues los futuros que vamos a tener, los anuncios. Y pues bueno, sería de mi parte todo. No sé si las licenciadas gustan agregar algo o queda todo claro. No, pues únicamente agradecer a My World por el espacio, por la convocatoria y a todos ustedes por participar. Muy bien. Entonces, gracias a todos ustedes. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias.